Soy Alma Iris Espinosa, la hermana Espinosa, Alma Iris, o hermana, como me quieran llamar. Soy de Honduras, vivo en Miami y soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Asisto al barrio Hialeah de la Estaca de Miami Lakes. Yo estoy muy feliz de compartir mi testimonio acerca de la Iglesia de Jesucristo y recordar cómo me bauticé, cómo conocí a los misioneros. Yo me bauticé cuando tenía 17 años. Cuando era, yo crecí en una familia donde predominaban las creencias católicas, debido a que mi abuelita era una persona muy activa dentro de la iglesia. Además, ella organizaba las pastorelas para celebrar la Navidad, así como también participaba en las procesiones, o era parte de la organización de las procesiones cuando nosotros éramos niños, de las procesiones para conmemorar la muerte de Jesucristo en Semana Santa. Entonces yo aprendí a través de mi abuelita y en la iglesia católica a amar al niño de Dios y a tener gratitud y respeto y temor por el Hijo ya grande de Dios que había muerto por mí. Pero tenía inquietudes acerca de la iglesia porque dentro de mi familia habían todas las religiones. Por mi mamá, la iglesia evangélica, los testigos de Jehová, diferentes denominaciones dentro de los protestantes, como los pentecostales, la iglesia cuadrangular, un sinfín de números, pero todos denominados cristianos. Asimismo, por parte de mi papá, también los adventistas. Mis primas estudiaban en un colegio adventista, las hijas de mi tío menor. Entonces, eran hablando de lo mismo, un montón de conceptos diferentes. Cuando yo voy a high school, mis padres, en concilio con mis tíos, debido a todas las situaciones de nosotros, de distancia, porque no podíamos estudiar en una comunidad, había que ir a la ciudad. Lo más conveniente era estudiar en una ciudad que se llama San Pedro Sula, y podíamos viajar quedarnos allí de lunes a viernes, y nos hospedamos. En mi primer año fue donde una prima y sobrina de mi papá, y mi segundo año fue donde mi tía. Y ahí por varios años. Entonces íbamos y veníamos. Mi papá venía a vernos a San Pedro Sula, y en una de esas ocasiones él conoció los misioneros, pero estábamos en casa un fin de semana que habíamos regresado, y estábamos todos como familia esperando el desayuno que mi mamá estaba preparando, cuando vimos venir dos jóvenes con camisa blanca, y de lejos, porque dentro de la comunidad de nosotros se divisaba. Para aquella época no había muchas casas, muchas construcciones. Divisábamos quiénes llegaban, sabíamos quiénes eran no de ahí. Y dijimos, miren, allá andan unos gringuitos, y entonces era un chaparrito también, pero había un gringuito que era el que llamaba la atención, muy grandote. Y dijo mi papá, yo conocí unos jóvenes como esos el otro día que los fui a ver. Pero ellos no son. Y además no pueden venir aquí porque estamos tan lejos que yo no creo que puedan llegar desde San Pedro Sula hasta acá. Nosotros vivíamos en una aldea, en ese tiempo era remota porque el transporte era muy difícil, no había una comunicación, no había una vía de comunicación tan viables. Entonces, la sorpresa es cuando llegan al portón de nuestra casa y preguntan por mi papá. Y nos quedamos todos sorprendidos. Nos reímos porque mi papá había dicho que no era posible que podían llegar tan lejos. Y dijeron, bueno, es que tenemos una referencia, y ahí empezó todo. Que dijeron que que querían compartir un mensaje. Ellos llegaron con una fe increíble. Ellos no sabían si nosotros íbamos a aceptar que vinieran, pero mi mamá ofreció agua. Habían venido caminando por más de 9 kilómetros para llegar hasta donde nosotros. Y entonces mi mamá les dijo que sí, pasaran y eso. Nos desaparecimos, mi mamá quedó con ellos, y al principio sí escuchamos que hablaron de un mensaje,
y que querían compartir un mensaje acerca de Jesucristo. Yo dije, wow, otros testigos de Jehová, otros evangélicos, otros. Y yo me fui a casa de mi abuela. Ellos siguieron viniendo. Cuando yo, eso fue a finales de mi primer año, cuando yo vine al colegio, al colegio de regreso, porque había salido de vacaciones, vine caminando hacia la casa de mi tía y miré que muy cerca había una iglesia que tenía la placa exactamente como una plaquita que ellos andaban. Eso, yo estaba ansiosa porque fuera fin de semana, porque ellos iban a llegar y yo les iba a comentar sobre esta iglesia. Vine en la noche yo a esa iglesia durante esa semana y también les comenté, pero estaba cerrado. Ellos me comentaron que sí, que era la iglesia y me hablaron acerca de que los jóvenes como nosotros podían venir a un programa de seminario porque yo ya tenía esa edad y podíamos estudiar la Biblia. Eso me gustó y yo para que mi tía me dejara ir, le dije, tía, fíjese que hay un estudio bíblico para jóvenes como yo que van al colegio y es aquí cerquita en una iglesia. Me levanté muy temprano a las 4 de la mañana para ir a ese lugar. No era miembro de la iglesia, estaba como con muchas dudas, imagínate. Entonces le comenté a una prima mía, que en paz descanse, y le dije acerca de estos jóvenes y me dijo, cuidadito, porque esa gente son gente de espías. Estábamos en la época de la Guerra Fría y dice, son espías del gobierno de los Estados Unidos, de la CIA y no sé qué. Pero yo tenía mucha curiosidad por el mensaje de Jesucristo porque habían cosas que me habían llamado la atención. Yo estaba estudiando en un colegio evangélico y una de las clases que yo tenía era religión, así como matemáticas, español. Yo tenía esa clase y había empezado a estudiar desde el Génesis, y vamos a estudiar durante el año hasta el Apocalipsis. Y habíamos estudiado y me había interesado mucho más la historia porque yo sabía de Jesucristo, pero cuando usted sabe su origen, entonces aprendí acerca de la creación, de Adán, de Eva, de las leyes tan estrictas de esa época, de ojo por ojo, diente por diente, como dice la gente, pero era una cosa que había un eslabón perdido ahí y yo no lo podía encontrar y más sin embargo eh, no quería tampoco entrar en esta otra religión, pero fui escuchando a los misioneros y fui a seminarios y empecé a estudiar el libro de Mormón. No me había bautizado. Para que eso ocurriera pasaron 5 meses. Pasó todo este proceso que yo terminara de estudiar el libro de Mormón y un día haciendo comparación entre mis escrituras buscando lógica y no entendía todavía que había cosas que era el espíritu que te indicaba, no había puesto mucho la atención a la invitación de los misioneros acerca de eso, pero me impactó mucho que encuentro en la Biblia que habla acerca de que Dios promete que el palo de Judá con el palo de Efraín serán como un solo como compañeros. Y eso se refería a las escrituras antiguas, o sea, la Biblia, y al libro de Mormón. Eso me puso a pensar. Yo vine con esas dudas con los misioneros y me dijeron que me iban a enseñar una película acerca de cómo José Smith había preguntado al Señor. Y esa película fue la primera visión. Cuando yo vi la primera visión, todavía mi corazón se desborda de emoción. Todavía yo siento escalofríos porque ese día yo supe, ya sabía, ya tenía sentimientos que el libro de Mormón podría ser verdad. Pero ese día supe sin duda que José Smith había visto a Dios y a Jesucristo cara a cara. Y que era imposible que si José Smith había visto a Dios y le había encomendado esta misión, el testigo de eso era el libro de Mormón. Ese día le dije a los misioneros que yo me iba a bautizar al otro día. Habían pasado 5 meses estudiando la Biblia, el libro de Mormón,
estudiando con los misioneros que venían los fines de semana. Ya mi mamá y mi hermana se habían bautizado, habían aceptado el evangelio. Y mi papá también. Entonces quedaban mis hermanos varones que todavía no, pero y yo. Entonces me bauticé y puedo testificar que la decisión más hermosa, la más contundente, la mejor de todas, fue que yo me haya bautizado y que haya aceptado al Salvador para seguirlo y haber hecho un convenio con él ese día del bautismo. El camino después de eso, yo recuerdo todavía las palabras del bautismo y que yo me bauticé en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y otra de las frases que me acuerdo mucho era que yo perseveraría hasta el fin. Y cuando no sabía que el camino iba a ser tan largo, han pasado muchos años, han pasado más de 30 años y el camino ha sido largo. Desde entonces yo no tengo ninguna duda que la iglesia de Jesucristo es la iglesia restaurada por el Señor con todo lo que Él requiere para que regresemos a su presencia. No con esto digo, tengo gratitud inmensa por la Iglesia Católica y por todas las otras iglesias donde van mis tías, mis amigos y mis familiares. Porque allí yo tuve la curiosidad y aprendí principios básicos que fue conocer a Jesucristo, a nuestro Padre Celestial. Pero no sabía cuál era su plan. Y en la Iglesia de Jesucristo entendí cuál era el plan del Señor. ¿Por qué yo estoy aquí? ¿De dónde vengo y para dónde voy? ¿Cuál es mi razón de vivir? A través del bautismo he podido sostenerme, he podido entender que esta es la iglesia del Señor, he cometido errores, pero aprendí que la misericordia del Señor y aprendí a aceptar que soy un ser humano. Eso era bien difícil para mí, que yo me podía equivocar. Yo me sentía culpable cuando cometía cosas que no eran correctas. Pero aprendí que la expiación de Dios me podría cubrir y yo podía seguir progresando. Yo había venido aquí para un proceso de progreso. Quizás algunos tiempos no he ido a la iglesia porque estaba ocupada cuando era muchacha, entre todas las cosas en las que yo siempre estuve involucrada porque siempre fui bien activa y al servicio de la comunidad, pero nunca se me ha cruzado por la vida, por mi corazón, un sentimiento de que lo que yo ese día sentí, de que esta es la iglesia del Señor, haya sido incorrecto. Jamás. Yo moriría por este testimonio. A mí me podrán matar y jamás voy a decir lo contrario. Esta es la iglesia de Jesucristo. Jesucristo vive. Él restauró su evangelio por conducto del profeta José Smith. Y el bautismo me ha ayudado a mí y haber hecho convenios a entender que la carga con Jesucristo es más liviana. No he estado exenta de problemas, he tenido muchas pruebas en mi camino. He sentido que voy a morir. A veces he querido morir. He tocado las puertas del infierno y ha sido terrible. Pero el brazo cálido y amoroso de mi Padre Celestial Jesucristo y recordar mi convenio ha hecho que yo baje de regreso a terreno seguro y siga con el deseo de servir en su iglesia, con el deseo de seguir progresando y con el deseo de volver a ver a mi Padre Celestial y a Jesucristo. Yo quiero testificarles que los misioneros traen un mensaje de verdad y que ese mensaje deberíamos de escucharlo todos y que hagamos caso a la pregunta de que nosotros vengamos a nuestro Padre Celestial y le preguntemos sin dudar, no pensando, quizás me responda, quizás esto sea verdad, quizás sea mentira. No, si nosotros le preguntamos al Padre, Él nos va a contestar. Testifico que tenemos un profeta viviente y revelador. Que este fin de semana vamos a tener una conferencia general donde vamos a escuchar la palabra de Dios a través de sus siervos, el profeta y sus líderes inspirados. Testifico que esta es la iglesia de Jesucristo, que el evangelio se restauró,
que el poder de sacerdocio está en manos de los hombres y ese es el poder de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.